Hola, soy Juan y Silva. Les doy la bienvenida a esta clase en video que ofrecemos desde la UTN Facultad Regional Buenos Aires para el seminario universitario. Hola, en esta clase vamos a hablar sobre función lineal. Vamos a hacer un repaso completo, así que va a ser una clase un poco larga, pero lo va a ser así porque mi objetivo es que no pasemos por alto ningún detalle y que siempre que tengan alguna duda sobre el tema función lineal, sepan que pueden venir acá y van a encontrar absolutamente todo lo que necesitan. Para hablar de función lineal, obviamente ya tienen que tener previamente claro el concepto de función, así que asumiendo que eso está claro, hablemos de función lineal. El dominio de la función lineal son todos los reales. Bien, es decir, en esta x de aquí podemos reemplazar el valor que se nos ocurra. M es la pendiente. Y la pendiente nos da la idea de qué tan inclinada está la recta. Si la pendiente es positiva, vemos que la recta es creciente. Si la pendiente es negativa, vemos que la recta es decreciente. Y en el caso de que la pendiente sea 0, vemos que tenemos una recta que es constante. Por ejemplo, igual a 2, igual a 4, etc. En el caso de que la recta sea creciente o decreciente, vamos a ver que la imagen de esta función también son todos los reales, es decir, lo mismo que el dominio. Solo en el caso de que la recta sea constante, por ejemplo, y igual a 2, vemos que la imagen está conformada únicamente por un valor, en este caso, y igual 2. Y esto es lo primero clave que tienen que recordar. La pendiente me da una idea de la inclinación de esta recta. Justamente esta inclinación está relacionada con el ángulo que la recta forma con el eje OX. Veamos por ejemplo esta recta de aquí. Vemos que forma un cierto ángulo alfa con el eje OX. Pues ese ángulo está relacionado con la pendiente. La tangente de ese ángulo es la pendiente de la recta. Por lo que si ustedes conocen la pendiente, pueden calcular el ángulo. Y si conocen el ángulo, pueden calcular la pendiente. ¿Y de dónde viene esta relación entre la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta? Bueno, viene justamente de la definición de la pendiente. Dada una recta cualquiera, si identificamos dos puntos de esta recta, podemos medir los desplazamientos necesarios para llegar de un punto al otro. Es decir, para llegar de este punto a este tengo dos desplazamientos, un desplazamiento horizontal y otro vertical, que llamamos delta de x y delta de y. A la razón entre estos desplazamientos es lo que definimos como pendiente. Pero a su vez, veamos que este de aquí es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si consideramos este ángulo de aquí, que es justamente el ángulo que forma la recta con el eje X, entonces aplicando trigonometría vemos que la tangente del ángulo es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Y es por eso que decimos que la pendiente y la tangente del ángulo son exactamente lo mismo. Muy bien, ya hablamos de la pendiente. Ahora toca hablar de la otra componente clave que define a la recta, que es esto de aquí, que llamamos ordenada al origen. Fíjense que cuando x toma el valor de 0, el valor que toma la función es justamente b. O sea, f de 0 es igual a b. Lo que nos está diciendo esto es que la recta pasa por el punto 0 en x, b en y. O sea, nos está dando este punto de aquí. Por eso se llama ordenada al origen. Ordenada es eje y, y al origen porque x está en el origen. X vale 0. En definitiva, b nos dice cuál es el punto donde la recta interseca al eje y. En el caso de que b sea igual a 0, pues la recta pasa por el origen de coordenadas. Dada una recta cualquiera, fíjense que si yo entonces cambio el valor de b, lo único que voy a hacer es obtener rectas paralelas. Es decir, a mayor valor de b, la recta corta más arriba, y a menor de valor de b, pues corta más abajo, sin alterar, por supuesto, la pendiente. Vamos a empezar por algo fundamental. ¿Cómo encontrar la ecuación de una recta a partir de dos puntos? Es decir, una recta que pase por estos dos puntos. Y aquí vamos a verlo de dos formas. Lo primero que vamos a hacer es entender que si la recta pasa por este punto, entonces ese punto verifica la ecuación de la recta. Y lo mismo para este segundo punto. Es decir, la recta va a ser de esta forma. Y igual m por x más b. Y si pasa por este punto, quiere decir que al reemplazarlo, se debe verificar esta igualdad. Y lo mismo para este otro punto. Reemplazo y obtengo una ecuación que se debe verificar. Y esto de acá no es otra cosa que un sistema de 2×2. Lo podemos resolver con el método de sustitución, con el método de igualación o bien el de reducción. Donde el método de reducción obviamente es muy parecido a lo que hacemos cuando usamos el método de eliminación de Gauss. En este caso les voy a recomendar que siempre hagamos el método de reducción, porque rápidamente vemos que si restamos estas ecuaciones, b con b se simplifica. Por lo tanto, encontramos m súper rápido. Fíjense, 5 menos 2 nos da 7. Y luego 2m
menos 6m es menos 4m. Y como no tenemos b, aquí ya podemos aislar m, que nos queda directamente menos 7 cuartos. Y luego para encontrar b, lo que podemos hacer es sustituir este valor de m aquí y luego aislar b, o bien sustituir aquí y luego aislar b. Sin embargo, a mí me gusta hacerlo de otra forma que también se los quiero compartir. No digo que sustituir y aislar no sea una buena alternativa. Al contrario, está perfecto y háganlo si quieren. Pero yo les comparto lo que a mí me gusta hacer porque para mí es muy rápido. Este de acá es el sistema que teníamos, ¿cierto? ¿Por qué no utilizar reducción de vuelta? Es decir, me doy cuenta que yo puedo multiplicar por 3 esta primera ecuación y luego restarle la segunda y de esa forma se va a simplificar m. Entonces fíjense, 3 por 5 es 15, menos 2 es 17, 3 por 2m es 6m, menos 6m se simplifica, que es lo que yo estaba buscando, y aquí me queda 3b menos b, que es 2b. Y de esta forma encuentro que b es 17 medios. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de esta segunda forma que yo les estoy mostrando? Que no necesité utilizar el valor de m. Es decir, si m yo lo calculé mal, estoy garantizando que ese error no lo estoy arrastrando y sé que por lo menos b lo voy a tener bien. De todas formas, siempre estaría muy bueno que ustedes verifiquen lo que están haciendo. Es decir, que busquemos una forma de controlar que lo que encontramos es correcto. Y en este caso lo haríamos de la siguiente forma. Decimos que la recta que encontramos es esta de aquí, ¿no? Donde la pendiente es menos 7 cuartos y la ordenada de origen es 17 medios. Pues para controlar que esto está bien, lo que podríamos hacer es sustituir cada uno de estos puntos. Por ejemplo, si sustituimos al punto A, es decir, x por 2 aquí, y hacemos las cuentas, nos tendría que dar 5. Vamos a verlo. Efectivamente, me queda 5. Y luego, para estar súper seguros, tendremos que reemplazar también el siguiente punto. Lo importante acá entonces es que a partir de 2 puntos reemplazamos para obtener 2 ecuaciones y utilizando el método de reducción encontramos el valor de m y el valor de b y por tanto conocemos la ecuación de la recta. Al ver que la pendiente es negativa, sabemos que va a ser una recta decreciente y sabemos que interseca al eje Y en el punto 17 medios. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer entonces para graficar esta recta? Vamos a verlo de dos formas. Una va a ser usando exclusivamente los 2 puntos que nos dieron como datos. Y el otro va a ser utilizando exclusivamente los valores que tenemos aquí, el valor de b y el valor de m. Comencemos graficando esta recta a partir de los puntos dados. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar estos puntos en un par de ejes cartesianos. El punto A tiene coordenadas 2, 5, es decir, está por ahí, y el punto B coordenadas 6, menos 2, es decir, está por aquí. Con lo cual, una vez que tenemos estos 2 puntos, simplemente tenemos que unirlos con una regla y ya tenemos la recta. Donde este punto de aquí, el punto donde interseca el eje Y, debería ser 17 medios. Así que muy rápido a partir de 2 puntos. El tema es que muchas veces cuando tenemos una recta y tenemos la necesidad de graficar esta recta, no tenemos 2 puntos. Y no tiene mucho sentido que perdamos tiempo buscando 2 puntos para graficar la recta cuando no lo necesitamos. Porque a partir de la ecuación de la recta, tal y como está, así mismo, podemos graficarla igual de rápido. Y quiero mostrarles cómo. Nuevamente tenemos aquí un par de ejes cartesianos. ¿Y cómo vamos a graficar en esta ocasión? Pues vamos a usarlo mediante lo que se llama puntos pendiente. Punto pendiente significa que primero vamos a ubicar un punto. El punto más obvio que conocemos es el punto donde cortamos el eje Y, que sabemos que tiene que ser en 17 medios. Supongamos que eso está ahí. Y luego, a partir de este punto, vamos a desplazarnos. Vamos a desplazarnos según lo que nos dice la pendiente. La pendiente nos dice que cuando yo me desplazo 4 unidades en X hacia la derecha, me tengo que desplazar 7 unidades hacia abajo en Y. Entonces, al hacer estos desplazamientos, llego a este otro punto, que tiene coordenadas 4, 3 medios. Así que uniendo estos 2 puntos tendré la gráfica de la recta. Como vieron, pude graficar súper fácil a partir de un punto y de la pendiente. Y esto es tan importante que, además de la forma explícita de la recta, que es la que estuvimos usando hasta el momento, tenemos otra forma de escribir la recta, que es la ecuación punto pendiente. Vamos a hablar ahora un momento sobre esta ecuación. Recién vimos cómo a partir de la ordenada del origen y la pendiente podemos hacer un desplazamiento desde ese punto para encontrar otro punto y así graficar
la recta. Ahora, aquí estamos asumiendo que los datos son la ordenada de origen y la pendiente. Es decir, asumimos que conocemos la forma explícita de la recta. Pero hay veces que los datos que vamos a tener son otros. Podemos tener la pendiente, pero quizás en vez de tener la ordenada de origen, tenemos un punto cualquiera. Por ejemplo, sabemos que la pendiente es 3 y que el punto es 2, 5. Pues acá es donde entra de forma muy útil esta ecuación que les mencionaba del punto pendiente. Comencemos por dibujar una recta cualquiera para poder deducir cuál es esta ecuación. Por ejemplo, esta recta de aquí. Y vamos a identificar un punto A. Este punto A es un punto conocido de coordenadas x sub 0 y sub 0. Y luego vamos a identificar un punto cualquiera de la recta, un punto de coordenadas x, y. Y es justamente estas coordenadas las que queremos encontrar en función de la pendiente y en función del punto A. Y de aquí lo que vamos a hacer es recordar la definición de pendiente. Nosotros sabemos que si hacemos dos desplazamientos, uno horizontal y otro vertical, al tomar el cociente entre estos desplazamientos tenemos la pendiente, donde recuerden que en este caso que estamos estudiando se supone que la pendiente va a ser un dato. Ahora, estos desplazamientos ¿qué son? Delta de y es y menos y sub 0 y delta de x es x menos x sub 0. Si pasamos multiplicando x menos x sub 0 y luego pasamos sumando y sub 0, tenemos la ecuación punto pendiente de la recta. Es decir, la ecuación la podemos definir a partir de conocer la pendiente y un punto de coordenadas x sub 0 y sub 0. Así que en este caso en concreto, si sustituimos a m por 3, a x sub 0 por 2 y a y sub 0 por 5, tenemos que esta de aquí sería la ecuación de la recta. Fíjense que si queremos llegar de esta a la explícita, lo podemos hacer en un momento tan solo despejando. Si yo distribuyo el 3, me queda 3 por x, 3x, y luego 3 por menos 2, menos 6, más 5, menos 1. Así que tranquilamente podría graficarla a partir de la pendiente y de la ordenada del origen. O bien, si quiero graficarla directamente, sin necesidad de buscar la ecuación, también lo podría hacer. Simplemente identifico el punto 2, 5, que supongamos que es este punto de aquí, bien, coordenadas 2, 5, y usando la pendiente me desplazaría una unidad de la derecha y 3 unidades hacia arriba. Esto es así porque la pendiente lo puedo pensar como 3 dividido entre 1. Por eso 1 a la derecha y 3 para arriba. Perfecto, acá ya cubrimos las bases necesarias sobre función lineal, donde vimos que la representación gráfica de estas funciones son rectas. Y nos tomamos el trabajo de ver cómo graficar estas rectas según la información con la que podamos contar. Ahora, algo importante sobre estas representaciones gráficas es que muchas veces tenemos más de una función lineal. Y lo que nos interesa muchas veces es, dadas dos funciones lineales, ¿qué pasa con las gráficas de estas funciones lineales? ¿Las gráficas son paralelas? ¿Son secantes? ¿En qué punto se cortan? ¿Qué ángulo forma cuando se cortan? Todas estas cosas son importantes y vamos a estudiarlas a continuación. Sabemos que dos rectas van a ser paralelas cuando el ángulo de inclinación que forman con respecto al eje X sea el mismo. Y recordemos que la tangente de este ángulo no es otra cosa que la pendiente. Así que cuando las pendientes sean las mismas, las gráficas de las funciones van a ser paralelas. Entonces fíjense, aquí tenemos las gráficas de dos funciones lineales, la gráfica de f y la gráfica de g. Vemos que el ángulo que forman con respecto al eje X es el mismo, así que son paralelas. Y al ser paralelas, nunca se cortan. Pero cuidado, muchas veces sí que son paralelas y se intersecan. Para que esto pase, lo que tiene que suceder es que las rectas sean coincidentes. Es decir, que la representación gráfica de las funciones sea exactamente la misma. Y ustedes me dirán, Juan, pero esto es muy obvio. Si yo miro las funciones y son iguales, por supuesto que la gráfica va a ser la misma. Pero cuidado, hemos visto que hay diferentes formas de escribir una recta. Podemos tener, por ejemplo, a f escrita de forma explícita y a g en la forma punto pendiente. Y a simple vista no nos daríamos cuenta, pero su representación gráfica podría ser la misma. Y en ese caso decimos que son rectas coincidentes. Es decir, son paralelas, pero dentro de un caso particular de eso, coincidentes, donde la intersección de estas gráficas sería cada uno de los puntos de la recta dada. Es decir, tendríamos infinitos puntos intersección. Muy bien, en cuanto a rectas paralelas no hay mucho más análisis que hacer. Donde sí me voy a detener un poquito más es en rectas secantes. Rectas secantes son rectas que se intersecan en un único punto. Y como caso particular podemos tener rectas que se cortan formando 90 grados, es decir, rectas perpendiculares. Ya sabemos que la condición para que rectas sean paralelas es que las pendientes pues sean las mismas. Vamos a ver ahora cuál es la condición para rectas perpendiculares. Para que dos rectas sean perpendiculares, lo que tiene que pasar es que el producto de las pendientes sea igual a menos 1. Y esto podemos demostrarlo de dos formas, o al menos se me ocurren a mí dos formas de demostrarlo. Una mediante trigonometría,
usando identidades trigonométricas de la tangente, y la otra mediante vectores. Yo prefiero mostrárselos mediante vectores porque es mucho más rápido, pero por si les interesa pueden hacer pausa y ver aquí paso a paso cuál es la demostración utilizando trigonometría. Vamos con vectores. Supongamos que tenemos dos rectas perpendiculares. El hecho de que la primera recta tenga pendiente M1 significa que, dado un punto cualquiera, por ejemplo este punto de aquí, lo que yo tengo que hacer es desplazarme en la dirección del eje X una unidad y en la dirección del eje Y M1 unidades, y llegaría a este otro punto. Por lo tanto veo que podría formar este vector de aquí de coordenadas 1, M1. De forma análoga para el otro vector, para yo pasar de un punto al otro tendría que desplazarme una unidad en la dirección del eje X y M2 unidades en la dirección del eje Y. Ahora sabemos que dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es igual a 0. Por lo tanto, si hago el producto escalar entre estos dos vectores y lo igual a 0, al aislar M1 por M2, tengo que tiene que ser igual a menos 1. Así que aquí demostramos con vectores cuál es la condición de perpendicularidad. Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Por lo tanto vimos rectas paralelas, misma pendiente. Rectas perpendiculares, producto de pendientes igual a menos 1. Ahora, si las pendientes no son iguales y si el producto de las pendientes no me da menos 1, quiere decir que las rectas se cortan, ¿bien? Se intersecan en un punto, solo que no se cortan formando 90 grados. Forman un ángulo cualquiera diferente de 90. Y lo que nos interesa de este caso es poder encontrar el punto de intersección. Por ejemplo, este caso de aquí. Vemos que las pendientes no son iguales, no son paralelas. Vemos que el producto de las pendientes es 8, no es menos 1, tampoco son perpendiculares. Así que lo que podríamos decir es, bueno, ¿cuál es el punto de intersección? Ojo, si fuesen perpendiculares, también podría interesarme en la intersección, ¿eh? ¿Y cómo encuentro esta intersección? Pues gente, resolviendo un sistema. Este es un sistema de 2×2 y lo puedo solucionar con cualquier método que quiera. Yo lo haría, por ejemplo, con el método de igualación en este caso. Si yo igualo esto, me queda que x vale menos 4. Y sabiendo que x vale menos 4, puedo meterlo aquí y encontrar el valor de y. Y recuerden siempre verificar. El valor de x me dio menos 4, el valor de y me dio menos 13, así que sustituyendo en la segunda ecuación debería verificar. Fíjense, menos 4 por 4 es menos 16, más 3, menos 13. Que es lo que tenía que darme. Ahí encontramos el punto intersección. Ahora quiero detenerme a mostrarles una definición adicional de una recta que es un poquito más rara que lo que estuvimos viendo y es importante que lo tengan en claro porque ha aparecido en muchos exámenes. Atención al enunciado de examen. Decía, encontrar la ecuación de la recta cuyos puntos equidistan de los puntos A y B, siendo A y B estos puntos de aquí. La forma en que están definiendo esta recta, como todos los puntos que equidistan de estos dos puntos dados, es típica de geometría analítica. Así es como definimos ciertas curvas. Esto es lo que se llama un lugar geométrico. Todos los puntos que cumplan con esta condición forman un lugar geométrico y este lugar geométrico es una recta. Fíjense que tiene mucho sentido porque me dice todos los puntos que equidistan de estos dos de aquí, es decir, que se encuentran a la misma distancia. El primer punto que se nos ocurre, el más obvio, es el punto medio entre A y B. Este punto M obviamente va a estar a la misma distancia de los dos, está justo a la mitad. Luego, obviamente, si yo me acerco hacia B o me acerco hacia A, la distancia se rompe. Entonces lo que yo tengo que hacer es, si este es el segmento que une los puntos A y B, lo que yo tengo que hacer para mantener esta distancia igual a ambos puntos es alejarme en una dirección perpendicular. Esta sería la recta R. Porque si yo subo un poquito, fíjense que la distancia A y B sigue siendo la misma. Lo que no puedo hacer es irme a un lado o irme al otro, porque entonces esa equidistancia se rompe. Así que este es el truco que tenemos que usar. Entender que el primer punto que necesitamos es el punto medio entre A y B. Y luego tenemos que encontrar una recta que es perpendicular a la recta definida por los puntos A y B. Bien, así que tengan en cuenta que aquí, con A y con B, podríamos fabricar una recta L. En resumen, ¿cómo vamos a encontrar esta recta R? Primero, encontrando el punto medio entre A y B. Y luego, teniendo en cuenta que la recta R es perpendicular a la recta L. Por lo tanto, ¿qué pasa con sus pendientes? Su producto tiene que ser igual a menos 1. Bien, ¿cómo buscamos el punto medio entre A y B? Fácil, haciendo una suma y dividiendo por 2. Para eso tenemos 3 más menos 1 es 2. Dividido 2, 1. 2 más 4 es 6, dividido 2 es 3. Bien, ya tenemos el punto medio. Ahora vamos a encontrar la pendiente de la recta L.
es decir, la pendiente de la recta definida por los puntos A y B. Para eso dijimos que podemos hacerlo utilizando directamente los puntos. B está aquí en -1, 4 y A en 3, 2. Entonces fíjense que al unir todos los puntos vemos que L es decreciente. La pendiente nos tiene que dar negativa. Es importante que esto lo piensen, que lo reflexionen. Fíjense que yo me tomé el trabajo de hacer un dibujito rapidísimo justamente para evitar esos potenciales errores. Luego de aquí tengo que mirar dos desplazamientos. El horizontal, que sería este de aquí, que es de -1 hasta 3. Eso no es un desplazamiento de 4. Y luego este de aquí, que es desde 4 hasta 2, así que voy a poner -2. Bien, recuerden que cuando me muevo para abajo es negativo, cuando me voy para arriba es positivo. O sea que la pendiente de L, ¿cuánto me da? -1/2, bien, porque es -2 dividido 4. Ahora que tengo la pendiente de L, vengo acá, sustituyo. Al sustituir la pendiente de la recta L por -1/2, aislamos y me queda que la pendiente de la recta R es 2. Así que ya tengo la pendiente de R y conozco un punto de R. Es decir, tengo la capacidad de escribir la ecuación punto pendiente. Recordemos que la ecuación es m por x menos x sub 0 más y sub 0. La pendiente es 2, x sub 0 vale 1 e y sub 0 vale 3. Así que esta de aquí es la ecuación punto pendiente de la recta que me estaban pidiendo. Espero que esto les haya gustado porque es un ejemplo típico y como han visto es muy fácil de resolver, pero si lo leen por primera vez, sin nunca antes haberlos visto, puede llegar a generar un poco de confusión. Bien, gente, a ver, ya vemos intersección entre rectas, vimos que se hace muy fácil con un sistemita, pero no vemos otra intersección que es importante, que es intersección de recta con parábola. Eso lo vamos a dejar para la clase de función cuadrática. Lo único que me queda mostrarles son dos cositas. Quiero mostrarles también cómo la función lineal aparece cuando hablamos de proporcionalidad directa y también quiero mostrarles cómo sacar la función inversa de una función lineal, que es también otra función lineal, pero vale la pena que lo mencionemos. Así que vamos a eso. El tema de función lineal aparece con mucha frecuencia cuando estudiamos proporcionalidad entre dos variables. Tenemos dos tipos de proporcionalidades, variables directamente proporcionales y variables inversamente proporcionales. El caso de inversamente proporcionales es para otra clase porque no tiene nada que ver con la función lineal, pero decimos que dos variables son directamente proporcionales cuando sucede que cuando una variable crece, la otra crece o decrece, pero en la misma proporción. ¿Qué quiere decir por esto? Que las variables x e y están relacionadas con esta expresión, y igual k por x, donde k es la constante de proporcionalidad. Fíjense que aquí k no puede ser 0, porque si lo fuese tendríamos y igual a 0, directamente y no dependería de x. Decimos que k es la constante de proporcionalidad y esta puede ser positiva o negativa. ¿A qué me refiero con que crece siempre en la misma proporción? Bueno, fíjense por ejemplo el caso de k positivo, donde tenemos esta tabla de valores. Fíjense que para x igual a 0 y tiene que ser sí o sí 0, porque eso justifica justamente la recta pase por el origen de coordenadas. Y luego fíjense qué pasa a medida que x aumenta. x1, x2, x3, x4 y los valores de y. Fíjense que los valores de y están siempre en la misma proporción con respecto a x. Si yo esta x la paso dividiendo, tengo que y dividido x me tiene que dar siempre lo mismo. Me tiene que dar k. Y fíjense, 2 dividido 1 me da 2. 4 dividido 2 me da 2. 6 dividido 3 me da 2. Están siempre en la misma proporción. Eso quiere decir que un aumento de 2 a 3 produce el mismo cambio que un aumento de 3 a 4. El aumento siempre sigue siendo 2. Un ejemplo de dos variables que crecen de forma directamente proporcional con constante de proporcionalidad positiva puede ser, por ejemplo, una comisión. Por cada venta que yo haga me dan $2. Entonces, cuando no hice una venta, pues no me dan nada. Cuando hice una venta me dan $2. Por otra venta, $2 más. Y así, por cada venta adicional, me van a dar $2, independientemente de la cantidad de ventas que haya hecho. Para el caso de constante de proporcionalidad negativa, k menor que 0, tendremos una tabla como esta. Fíjense que en este caso, cuando divido me da -3, aquí también y aquí también. Bien, la misma constante de proporcionalidad, pero en este caso negativa. ¿Cuándo tendríamos, por ejemplo, este caso? Bueno, podríamos decir, por ejemplo, que tenemos un tanque de agua con una fuga que pierde 3 litros de agua por hora. Entonces, al transcurrir una hora perdió 3 litros, 2 horas pues perdió 6, 3 horas perdió -9 y así hasta que el tanque se vacíe. Entonces, formas fáciles para detectar que tenemos un caso de proporcionalidad directa. Hagan una tabla de valores y tienen que pasar primero sí o sí que pase por el origen de coordenadas, es decir, tiene que ser una recta con ordenada al origen 0. Y cuando divido y entre x con cada uno de los datos, siempre me tiene que dar exactamente lo mismo. Bien, para cerrar vamos a ir ahora a ver función inversa.
Ya sabemos que para que una función se pueda invertir, tiene que ser biyectiva. Así que el caso de una recta constante no va a ser invertible, porque esta función no es inyectiva. Y recuerden que para que sea inyectiva, lo que tiene que pasar es que, dado un valor de y, tenga solamente un valor como preimagen. Y esto pasa para cualquier valor de y. No importa el valor de y que yo me imagine, por ejemplo, este valor de aquí, tengo solamente un valor de x como preimagen. Y aquí fíjense que claramente no es inyectiva, porque para y igual a b, cualquier valor de x me arroja ese resultado. Es decir, y igual a b tiene infinitas preimágenes. Por lo tanto, en este caso obviamente no vamos a buscar inversa porque no existe, pero en este caso de aquí vemos que es inyectiva, por lo que hemos visto recién, es sobreyectiva porque la imagen coincide con el codominio, así que es biyectiva y podemos buscar la inversa. Para eso es muy sencillo, lo único que tengo que hacer es aislar primero el valor de x de esta forma y acomodando un poco la expresión, tengo esto de aquí. Por lo tanto, puedo decir que la inversa es esta expresión de aquí. Y recuerden algo importante sobre la gráfica de una función y la gráfica de la inversa. Siempre que las grafiquemos en el mismo par de ejes cartesianos, vamos a ver que las gráficas presentan simetría respecto del eje y igual a x. Por lo tanto, si por ejemplo tienen esa recta que les estoy mostrando ahí, la inversa tiene que ser sí o sí simétrica. De esta forma acabamos con esta clase donde repasamos todo el tema de función lineal. Nos vemos en la próxima clase.